Matu, muchísimas gracias por este encuentro, darnos la posibilidad de conocerte, de compartir y bueno, de construir también esperanzas, ¿no?, conjuntamente. Un placer, muchas gracias a ustedes. Y que siempre nosotros venimos de corriente humanista, ¿no? Hemos estudiado filosofía, antropología, de modo que no somos tan periodistas así al uso. Mucha gente lo dice, los periodistas españoles, pero nada que ver. Y comenzamos preguntando por el diesti, ¿no?, por eso de quién es la persona que entrevistamos o quién está siendo mientras se construye la vida, ¿no? Entonces por ahí arrancamos. Bueno, te voy a sorprender. Mi nombre es Gerardo Hernández Nordelo, soy canario primera generación. Mi madre nació en Islas Canarias y vino para Cuba con 15 años. Conoció a mi padre y se casaron y tuvieron 3 hijos. Yo soy el tercero y el único varón, el más pequeño. Y bueno, actualmente soy coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución. Soy graduado de Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, donde posteriormente hice mi máster, más conocido por uno de los cinco cubanos que cumplimos prisión en los Estados Unidos por defender a nuestro pueblo del terrorismo. En mi caso estuve 16 años en prisión. Actualmente soy diputado a la Asamblea Nacional, miembro del Consejo de Estado y integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Casi nada. Eso además de ser un héroe de carne y hueso, ¿no? Porque en las sociedades capitalistas los héroes son héroes de ficción, pero aquí tenemos un héroe de carne y hueso que defendió por defender a su país, como bien dices. Empecemos un poco por analizar eso, cómo te inicias, ¿no?, cómo pasas de relaciones internacionales a darlo todo, ¿no?, a infiltrarte en organismos terroristas, ¿no?, ¿para hacer qué? Bueno, primero, cuando alguien nos dice héroe así en la cara, sin falsa modestia de ningún tipo, uno siente por dentro la tendencia de aclararle, ¿no?, y de corregirle. Y al final uno termina diciendo, bueno, es que tenemos el título de héroe de la República de Cuba y en ese sentido, pues, vale, ¿no? Yo recuerdo no hace mucho tiempo conversando con un amigo y estaba su niño chiquitico y, y el amigo le dice, mira, saluda a Gerardo, él es uno de los héroes. Y el niño le dice, es uno de los héroes, ¿y qué poderes tiene? Porque hoy en día, cuando dicen los niños piensan en los superhéroes, ¿no? Realmente nosotros sencillamente somos 5 cubanos a quienes nos tocó en un momento determinado asumir una responsabilidad y dar un paso en pos de defender a nuestro pueblo. Las circunstancias y la historia que hizo después que por todo lo ocurrido tengamos el título de héroes de la República de Cuba. Pero por supuesto que no nos consideramos ese tipo de superhéroes, ni mucho menos, ¿no? Sencillamente dimos un paso en un momento determinado y como harían muchos cubanos de presentarse la misma oportunidad. De hecho, hay muchos cubanos que han hecho este tipo de trabajo y otros son más héroes que nosotros por haber tenido otro tipo de responsabilidades, y estoy pensando, por ejemplo, en los internacionalistas cubanos que participaron en batallas épicas como Cangamba, como Cuito Guanabales. 3 de nosotros, dicho sea de paso, 3 de los 5 estuvimos también en África defendiendo al pueblo de Angola, pero no tuvimos el honor ni el privilegio de estar en una batalla como Cuito Guanabales, por ejemplo, ¿no? Y admiramos muchísimo a quienes sí estuvieron y a quienes forman parte de ese gran contingente de cubanos que hoy día dicen con orgullo que son internacionalistas. Nosotros se nos presentó esa misión en un momento determinado y hay que hacer un poquitico de historia, ¿no? Desde el propio triunfo de la revolución, aún antes de triunfar la revolución, ya los Estados Unidos estaban tratando de derrotar a lo que ellos veían que era la personalidad de Fidel Castro, el líder innato de Fidel Castro y el proceso que Fidel prometía llevar a cabo en Cuba en pos de la justicia social
y de la verdadera independencia de Cuba, ¿no? Aún antes de triunfar la revolución ya la CIA estaba tratando de ver cómo eliminaba a Fidel Castro y a su ejemplo. Pero ciertamente después del triunfo de la revolución, inmediatamente después comenzaron los planes de organizar personas, organizar bandas armadas y hacer, cometer actos terroristas en Cuba que dieran al traste con la naciente revolución. Querían derrotar a la revolución. Estados Unidos nunca iba a permitir una revolución triunfante en sus narices a 90 millas. Un país socialista en el hemisferio occidental, no, el socialismo es un fantasma del otro hemisferio. Aquí en nuestro patio, según el punto de vista de ellos, aquí en nuestro patio que venga un loco a hablar de comunismo, de socialismo, eso es impensable. Y por lo tanto se tiraron, como decimos los cubanos, con todos los hierros. Y entrenaron a jóvenes cubanos en acción y sabotaje, los infiltraron aquí, armaron bandas que después hubo que ir a buscarlas a las montañas y hubo que luchar contra bandas armadas que asesinaron campesinos, asesinaron jóvenes, muchachos que habían ido a alfabetizar en la campaña de alfabetización, etcétera. Eso costó mucho trabajo y sobre todo mucho sacrificio y sangre de los cubanos, ¿no? Hasta que logramos cierto nivel de paz en nuestro país, pero nunca cesaron los intentos terroristas contra Cuba. Nunca cesaron los ataques. Y a lo largo de la historia se contabilizan más de 2.000 víctimas del terrorismo contra Cuba. Si tú le preguntas a un americano cuándo en la historia un avión explotó en el aire, todo el mundo piensa el 11 de septiembre de 2001. Pero el primer avión que explotó en el aire fue un avión cubano en 1976, al que le pusieron 2 bombas. Personas que en su momento fueron entrenados y financiados por la CIA, cometieron ese acto y mataron a 73 personas. Pero además, cuando tú hablas de carros bombas, todo el mundo piensa en Medio Oriente, en otros lugares, y muy pocos americanos conocen que en el corazón de Washington, en el Young Circle de Washington, un carro bomba puesto por terroristas de origen cubano explotó y mató a Orlando Letelier y a su ayudante Ronnie Moffitt. Esos son elementos de la historia que muchas personas desconocen. Un carro bomba en Washington. No, eso es imposible. Y ocurre. Y por muchos años, organizaciones como Omega 7, que está reconocida como la peor organización terrorista natural surgida ahí en Estados Unidos, su líder, Eduardo Arocena, cumplió muchos años en prisión. Alfa 66, los comandos L, los comandos F4, el PUN, una variedad inmensa de organizaciones de origen cubano que se crearon ahí en Estados Unidos, que todavía hoy hay lugares como Rumbo Sur, que es un campo de entrenamiento que existen, y tú vas allí y puedes ver a las personas vestiendo camuflaje, entrenándose con armas largas para liberar a Cuba, entre comillas. Entre otras cosas, ha sido una manera de, un modo de vida, ¿no? Nosotros le llamamos la industria del anticastrismo, la industria del odio, porque han vivido mucho tiempo de esa guerra que van a hacer contra Cuba. Y también salían entre diferentes tipos de acciones que llevaban a cabo, salían de Estados Unidos, venían, se acercaban a las costas de Cuba, disparaban, en algunos casos se desembarcaron y asesinaron personas. Entonces, cuando ellos regresaban a Estados Unidos con total impunidad, daban una conferencia de prensa, y si a alguien se le ocurría preguntarle, pero tú estás violando la ley de Estados Unidos, estás violando el acta de neutralidad que dice que tú no puedes salir de Estados Unidos para atacar ningún país por tu cuenta. Ellos decían, no, técnicamente no violamos esa acta porque nosotros salimos de Estados Unidos y fuimos a un cayó en las Bahamas. Y de ese cayó en las Bahamas salimos para Cuba, y entonces técnicamente no salimos de Estados Unidos. Ese argumento, aunque dé risa, aunque suene cínico, es el que usaban ellos muchas veces, y Estados Unidos sencillamente miraba hacia otro lado, y por muchos años estuvieron haciendo eso sin que las autoridades norteamericanas tomaran cartas en el asunto, ¿no? Violando las leyes de Cuba, violando las leyes internacionales y violando, por supuesto, las leyes de Estados Unidos. Eran terroristas, pero eran sus buenos terroristas, sus terroristas buenos. Entonces pueden hacer en Estados Unidos
lo que deseen. Todavía hoy, hace muy poco tiempo, un individuo disparó un AK-47 contra la embajada de Cuba en Washington. Nada ha ocurrido, está ahí arrestado, pero ni juicio ha tenido. Y en un momento determinado, Cuba, que por mucho tiempo había estado quejándose a los Estados Unidos y diciéndole a los Estados Unidos, mira, estos terroristas están actuando libremente en su territorio, hagan algo, que tengan que enfrentar la justicia. Nada ocurría, pues a Cuba no le quedó más remedio que enviar un grupo de personas para infiltrar esos grupos terroristas, descubrir sus planes y mandar la información para Cuba de manera que se pudieran prevenir esas acciones terroristas. Haciendo un poquito de historia, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales, quería ser diplomático, me gradué y me ofrecí voluntario para ir a África, cuando todavía había presencia de tropas cubanas en Angola, preservando la independencia de Angola. Fuimos un grupo grande de compañeros que nos ofrecimos voluntarios, fuimos allá, cumplí misión como explorador y al regresar la inteligencia de Cuba se me acerca y me plantea una misión. Me dice, mira, tú pareces blanco, tú te puedes mezclar perfectamente en esa sociedad. Por supuesto, ellos habían estado ya observándonos por un tiempo y pensaron que uno tenía características o condiciones para cumplir ese tipo de misión. Cuando se nos plantea la misión, nosotros pudimos haber dicho, no, yo estudié 6 años para ser diplomático y yo voy a ser diplomático, no quiero cambiar mis planes. O podía haber dicho lo que dijimos, ¿no? Que, habiendo nacido y crecido en Cuba y conociendo la historia de agresiones y la historia de terrorismo en contra de nuestro pueblo, habiendo sufrido un crimen como el de Barbados, por ejemplo, que impactó a todos los cubanos, pues con mucho orgullo dijimos que sí, aceptamos la misión y a partir de ahí tuvimos un entrenamiento de cierto tiempo hasta que ya partimos a cumplir la misión definitiva, que consistía en ingresar a los Estados Unidos con una identidad falsa y dirigir a un grupo de agentes que estaban infiltrados en estas organizaciones. Por ejemplo, René, un compañero mío, quien ustedes entrevistaron en su momento, se había robado un avión de Cuba, había sido recibido como un héroe en Estados Unidos y era una de las personas que trabajaba con nosotros, que nos recopilaba información de esos grupos terroristas y lo enviaba a través de nosotros para Cuba. Había otro compañero, Juan Pablo Roque, que se había ido nadando para la base de Guantánamo, era un desertor, había sido recibido también como un héroe y también estaba infiltrado en estos grupos y eran algunos de los compañeros y compañeras que trabajaban recopilando información con el único propósito de defender a nuestro pueblo de actos terroristas. Imagino que ese trabajo también ha salvado a Cuba de otros desastres. Por supuesto, a lo largo de la historia, gracias a información de inteligencia que se ha logrado recopilar, pues se han prevenido actos terroristas. Eso está bien documentado. Hay un libro, por ejemplo, y te menciono el libro porque te hablo de récord público, ¿no? Te hablo de cosas que ya se hayan publicado, que no estoy revelando ningún secreto. Hay un libro que se llama Lo que yace a través del mar, la verdadera historia de los 5 cubanos, que es un canadiense, Steven Kimber, y ahí basado en documentos del FBI, en documentos que tuvieron que ver con el caso, documentos de la inteligencia cubana también. Él narra uno de estos episodios cuando a nosotros en Miami nos informan que hay unos botes, unos yates en el río Miami, en algún lugar del río Miami, que están siendo preparados con explosivos para cometer algún acto terrorista en contra de Cuba, y una de las tareas que se nos da es precisamente localizar los botes y eso se hizo, y después se hizo una llamada anónima al FBI y el FBI intervino y efectivamente eran botes que estaban siendo equipados con motores ilegales, etcétera, y según ellos no ocuparon los explosivos, pero sí se pudo abortar la operación. Os identifican y os meten presos, se puede decir. ¿Cómo fueron esas condiciones, ese proceso por el que pasasteis? Cuando a nosotros nos arrestan, no nos llevan directamente para la prisión, nos llevan para el cuartel general del FBI.
en el sur de la Florida. Y por supuesto nos interrogan en locales separados, pero básicamente lo que hicieron fue ofrecernos cooperar con el gobierno, ¿no? Ellos sabían que lograr que algún agente o oficial de la inteligencia de Cuba cambiara de bando, que traicionara, que cooperara con ellos, pues sería una gran victoria para ellos, ¿no? Te pongo en contexto, hacía apenas unos años que ellos habían invadido Panamá con el pretexto de las drogas, habían sacado a Noriega. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido en ese momento que un oficial de la inteligencia de Cuba se hubiera prestado para leer cualquier guión que ellos quisieran ponerle y decir, por ejemplo, yo soy oficial de la inteligencia cubana y yo sé que Cuba trafica con drogas, o yo sé que Cuba ha estado preparando actos terroristas contra Estados Unidos, o yo sé que Cuba tiene armas químicas listas para ser usadas? Cualquier cosa de ellos, cualquier cosa que ellos quisieran usar como pretexto para una escalada de agresiones contra Cuba, y que puesto en boca de un oficial de inteligencia, hubiera sido muy dañino. Ese era el sueño de ellos. Yo no, ahora mirando las cosas en perspectiva, no creo que ellos hayan querido tener a 5 personas en prisión toda la vida y que se convirtieran en héroes en su país. El plan no era ese, el plan era que cualquiera, pero específicamente si pudiera ser alguno de los oficiales ilegales, denunciar a su país y que se prestara para leer cualquier guión. Ese era el plan, y eso te explica por qué la frustración cuando no lo lograron, cuando después de haberte ofrecido lo que tú quisieras, tú te mantuviste diciendo, no, yo no sé de qué estás hablando, yo soy puertorriqueño, yo no soy cubano. Nos tiran 17 meses en lo que los presos conocen como el hueco, que son celdas de castigo en régimen de solitario, sin cartas, sin visitas, sin nada. Fueron 17 meses duros, no podías tener contacto prácticamente con nadie, excepto cuando bajaba algún procedimiento de la corte, cuando veías a tus compañeros. Pero sobre todo lo más duro para mí, que era puertorriqueño y que tenía que seguir siendo puertorriqueño, no podía recibir cartas de nadie, o a quién le voy a escribir, ni llamadas telefónicas, y fueron tiempos muy, muy difíciles. Encima, bueno, con los propios abogados había un conflicto, porque los abogados que te ponen, que son abogados de oficio, lo que querían era al principio que tú te declararas culpable y que encontraras un buen arreglo con la fiscalía, con el gobierno, ¿no? Y cuando tú le decías, no, yo voy a juicio, decía, pero ¿cómo vamos a ir a juicio si tú dices que eres puertorriqueño, pero no me puedes decir ni siquiera cómo localizo a tu familia en Puerto Rico? O tú dices que tu nombre es Manuel Miramontes, pero ya a mí me dijeron que el gobierno va a traer a los padres del verdadero Manuel Miramontes a decir que no eres tú. En fin, eran tiempos complejos, ¿no? Hasta que los abogados, que no sabían nada, muy poco, a pesar de ser abogados de la Florida, conocían muy poco del conflicto entre Cuba y Estados Unidos y la historia de ese conflicto, fueron estudiando y fueron dándose cuenta de la realidad y de cómo Cuba tenía el derecho de protegerse de esos actos terroristas. Pues ellos decidieron que la mejor defensa iba a ser precisamente esa, reconocer que sí, que éramos cubanos y que no habíamos ido a los Estados Unidos para hacerle daño a nadie, sino para proteger a nuestro pueblo. Eso fue un proceso largo, porque nosotros no podíamos hacer eso sin tener de cierto modo la autorización de Cuba, porque nuestro deber, nuestro compromiso era, si algún día te arrestan, tú no puedes decir que tú eres cubano. Y por supuesto que nuestra decisión fue mantener ese compromiso, hasta que con los meses, con el tiempo, pues las circunstancias fueron cambiando, y los 5 llegamos a la conclusión de que efectivamente esa iba a ser nuestra defensa principal. Y en el juicio, el primer día, lo que hicimos fue eso, reconocer que sí, que éramos cubanos. Los 3 que teníamos identidad falsa reconocimos nuestros verdaderos nombres, y a partir de ahí el juicio se basó en explicar por qué lo habíamos hecho. Fue uno de los juicios más largos en la historia de Estados Unidos. Duró 6 meses y medio. Se nos acusó de conspiración para cometer espionaje. La gente dice, los espías. Yo en lo personal no tomo ofensa de ese término, porque sé que se usa de una manera muy amplia, pero técnicamente no éramos espías, porque para ser espía
tienes que cometer espionaje. Y ni siquiera nos acusaron de haber cometido espionaje. Nos acusaron de conspiración para cometer espionaje. ¿Cuál es la diferencia? No lo cometieron, pero en opinión del gobierno algún día ellos iban a querer cometerlo. O sea, no se robaron ninguna información secreta, no obtuvieron nada para hacer daño a los Estados Unidos, pero en algún momento, si ellos podían, iban a querer coger una información secreta. Es algo fuera de carente de todo sentido, pero el juicio fue en Miami. Y en Miami tú acusas a un revolucionario cubano de ser el responsable del cambio climático y lo van a encontrar culpable. Eso no tiene escapatoria. 6 años y medio y las penas fueron irrazonables, o sea, en realidad. Único caso en la historia judicial de los Estados Unidos que alguien es sentenciado, encontrado culpable de conspiración para cometer espionaje sin que haya habido nada nunca envuelto, ni ninguna información secreta, ni clasificada, ni nada, absolutamente. Y por supuesto el cargo más serio del caso, que es el cargo de conspiración para cometer asesinato, que tiene que ver con un incidente que hubo en Cuba en el año 1996, que se derribaron 2 avionetas que habían estado violando reiteradamente el espacio aéreo de Cuba. Me acusan a mí por conexiones absurdas que hacen, sin poder decir exactamente qué tuve yo que ver con eso, qué hice yo, si las avionetas las tumban en Cuba, aviones militares cubanos, yo estaba en la Florida. Nadie te puede explicar con certeza qué tuve yo que ver con eso, pero de todos modos en Miami me encontraron culpable de conspiración para cometer asesinato. Cosa increíble, ¿no? Pero ocurrió. Entonces, después de ese tiempo de juicio, no solo nos encuentran culpables de todos los cargos, sino que después viene la jueza y nos da la máxima sentencia posible en todos y cada uno de los cargos. Es más, que excedió la máxima posible en algunos cargos y por eso es que después se gana la apelación. Y en el caso de conspiración para cometer espionaje, que nos habían dado cadena perpetua, la Corte de Apelaciones dice no, esa sentencia es excesiva, la tienen que cambiar. A mis 2 compañeros, Antonio y Ramón, le quitan la cadena perpetua. En el caso mío, como yo tenía 2 cadenas perpetuas, dijeron, ¿para qué le vamos a quitar una si de todos modos tiene otra? Déjasela a las 2. Y entonces no fui a la apelación. Pero, de nuevo, nos dieron máximo posible en todos y cada uno de los cargos. Fidel tenía la convicción de que volverían, y aquí están. Así mismo. En junio, si mal no recuerdo, fue el discurso en junio del 2001, cuando nos encuentran culpables. Cuba por primera vez habla abiertamente de los 5, porque la posición de Cuba había sido, vamos a esperar, estas personas van a ir a juicio, vamos a esperar que vayan a juicio a ver qué ocurre, no queremos asumir ninguna postura que vaya a afectar el proceso legal, pero una vez que se dio a conocer que nos habían encontrado culpables, Fidel hace ese memorable discurso en el Cotorro, donde entre otras cosas dice, va a ser una batalla larga, no va a ser una batalla de días ni de meses, pero solo les digo una cosa, volverán. Y eso lo escuchamos nosotros en nuestra celda con un radiecito que teníamos, y te podrás imaginar lo que significó escuchar en voz de Fidel esas palabras. Desde ese momento nosotros siempre supimos que no había nada que pudiera doblegarnos ni romper nuestra firme disposición de resistir. Y acá le tenemos como coordinador nacional de los CDR, Comités de Defensa de la Revolución. Comités de Defensa de la Revolución, una organización fundada por Fidel en 1960, el 28 de septiembre. Claro, no quiere decir que el 28 de septiembre se fundaron todos los CDR, ¿no? Lo que ocurrió fue que él había estado en Naciones Unidas, en una de sus memorables visitas a Naciones Unidas, y regresó después de varios días en los Estados Unidos. El pueblo lo fue a recibir al entonces Palacio Presidencial, que es hoy el Museo de la Revolución, y hubo una multitud inmensa de personas escuchando a Fidel hablar de sus experiencias en ese viaje a los Estados Unidos. Y en medio del discurso explotan unos artefactos explosivos, unos petardos. Las personas que lo pusieron esperaban causar caos y que esa multitud, hay quien dice que había 1 millón de personas ahí, y puede parecer una exageración, pero cuando tú ves las imágenes de ese día,
la cantidad de personas que se ven y lo pegaditos que estaban, yo digo que si no era 1 millón era bastante cerca. Y ellos querían causar caos con esas explosiones y fue todo lo contrario, ¿no? Los ahí presentes empezaron a cantar el himno nacional y Fidel empieza a hacer referencia a eso, ¿no? Dice, esos son los enemigos de la revolución que quieren destruir la revolución. No lo cito textualmente, pero él dice, vamos a crear una organización de vigilancia revolucionaria para saber, para conocer quiénes son esas personas que hacen eso, para conocer quién es quién en el barrio. En esencia se trataba de proteger a la revolución, de proteger nuestros barrios, nuestras comunidades. Y él dice, están jugando con el pueblo y no saben lo que es jugar con el pueblo. Y habla de crear esa organización de pueblo, esa organización en cada cuadra, en cada barrio. Y ese es el germen de los comités de defensa de la revolución. Hace poco yo estuve en Pinar del Río y conversando con un viejito, como le decimos nosotros cariñosamente a las personas mayores, de apellido Enereo. Y él me decía, ya tiene 80 y tantos años, y él me decía, yo fui uno de esos jóvenes que estuvo allí en ese discurso. Y cuando escuché a Fidel salí de ahí, fui para Pinar del Río y fundé el primer CDR de Pinar del Río, me decía él. Y historias como esa nos hemos encontrado muchas, ¿no? Personas que estuvieron en ese discurso o que escucharon ese discurso y que organizaron a sus vecinos y comenzaron a fundar en cada cuadra un comité, como dice una canción famosa. Eran los años en que explotaban las bombas, en que estaban las bandas, que después, como te decía, hubo que incluso subir a pelear, a combatir en las montañas. 1960, unos meses después, se produjo la invasión por Bahía de Cochino, por Playa Girón. O sea, eran tiempos de efervescencia, tiempos de agresiones bastante directas y sobre todo tiempos de mucho fervor revolucionario de los cubanos protegiendo y cuidando su naciente revolución. Y la organización comenzó a jugar un papel importante en todos los aspectos de la sociedad, en casi todos los aspectos de la sociedad en Cuba, pues los CDR tuvieron su vínculo. Inicialmente, lo referente a la vigilancia fue fundamental, su razón de ser. Yo voy a proteger a la revolución siendo vigilante, ¿no? Mirando quiénes son los enemigos del pueblo, quiénes son las personas extrañas que pueden estar operando en mi barrio, en mi entorno. En aquel entonces se encontraban casas con explosivos, con armas, era mucha frecuencia. De hecho, cuando terminemos la entrevista te voy a enseñar un libro fundacional de uno de esos CDR, para que tú misma leas cuáles son las anotaciones. Nos lo trajo la nieta de una señora que falleció no hace mucho y nos dijo, yo quiero que ustedes conserven aquí este libro, que era el primer CDR en la zona donde vivía mi abuelita aquí en La Habana Vieja, y este es el primer libro de incidencia y ella lo conservó toda su vida y yo quiero que ustedes lo conserven, te lo voy a mostrar. Y algunas de las incidencias eran, esta noche se ocuparon 3 pistolas, una marca tal y otra, y se entregaron y fueron. Ese era el tipo de incidencias que ocurrían, ¿no? Y por eso es tan importante la vigilancia revolucionaria. Pero con el tiempo, en la medida en que la situación fue mejorando desde el punto de vista de ese tipo de actos terroristas, etcétera, pues los CDR se fueron involucrando y tomando mayor fuerza en otros aspectos. Hubo CDRistas peleando en Girón, defendiendo a Cuba de la agresión de Estados Unidos o de mercenarios de Estados Unidos. Hubo CDRistas participando en la campaña de alfabetización, yendo a las montañas o a otros lugares a alfabetizar. Las campañas de vacunación. ¿Qué ocurre? Que cuando tú creas una organización como esa en el barrio, ¿quién conoce mejor a las personas del barrio? ¿Quién sabe dónde está el niño que tiene 3 años, el que necesita esta vacuna, el que necesita la otra? Los CDR. Entonces somos una organización fundamental para hacer cualquier cosa en el barrio. Un censo de población, explicar un proceso determinado de una elección. Cuando se discutió nuestra Constitución, por ejemplo, que fue necesario discutirla antes de someterla a votación en el Parlamento, discutirla con el pueblo, con los vecinos. Nosotros jugamos un papel fundamental porque somos quienes organizamos ese tipo de reuniones en la cuadra y convocamos a los vecinos, vengan para acá que vamos a discutir el proyecto de Constitución, a ver si ustedes están de acuerdo, si tienen algo que opinar. Ese tipo de organización en el barrio la hacemos
nosotros, que somos la organización de masa más grande de Cuba, tenemos la Federación de Mujeres Cubanas también, pero las federadas son cederistas también. Cuando llega un proceso eleccionario, por ejemplo, y hay que actualizar el registro electoral, ¿quién sabe qué persona que estaba en el registro falleció? ¿O qué persona cumplió la edad con derecho a votar y hay que agregarlo al registro? ¿O qué persona se fue del país y hay que quitarlo del registro? ¿O se mudó para otro lugar y hay que quitarlo del registro de ese lugar? Somos nosotros. Entonces, cada vez que viene un proceso de elecciones, de conjunto con las autoridades que se especializan en las estadísticas, etcétera, pues trabajamos de conjunto con la Comisión Nacional Electoral, con el Ministerio del Interior, para actualizar esos registros y que no se quede nadie que tenga derecho a votar que no esté en esas listas, y que no esté nadie que no tenga que estar también, o que no haya nadie repetido porque está en un barrio, en otro. Ese tipo de labor la hacemos nosotros también. Cuando la pandemia, cuando la COVID, jugamos un papel muy importante. ¿Por qué? Porque quién sabe en una cuadra dónde es que viven las personas vulnerables, dónde es que vive un matrimonio de viejitos solos que no pueden salir, que hay que ir allí y llevarle su medicamento, su alimento, las medicinas que necesitan, ir a comprárselas a la farmacia. Somos nosotros, somos sus vecinos, los miembros de la organización. Y eso se hizo yo pienso que la pandemia, uno de los aspectos positivos, si se le puede decir así, fue que demostró cuán útiles son organizaciones como la nuestra en cualquier sociedad, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Como todos los aspectos de la Revolución Cubana, los CDR hemos sido objeto de campañas de desinformación y descrédito por parte de los medios que responden a los intereses contrarrevolucionarios. Y de los CDR se ha dicho que somos una organización de cubanos espiando a otros cubanos, vecinos espiando a otros vecinos, una organización paramilitar, o el brazo armado en los barrios de todas las cosas que se te ocurra pensar, la han dicho de nosotros, cuando en realidad se desconoce el contenido, el componente social de nuestra labor, que es cada vez más importante. Hacemos un trabajo de prevención muy fuerte. Trabajamos, por ejemplo, con familiares de personas que han ido a prisión, a cumplir prisión por cualquier error cometido en su vida. ¿Quién es la familia que dejan atrás? Sus padres, sus hijos. ¿Qué tipo de apoyo necesitan esa familia? Cuando la persona que cumplió prisión sale o está en un proceso de reinserción, bueno, hay que ayudarlo a encontrar un trabajo, hay que orientarlo para que no cometa el mismo error. Ese tipo de labor preventiva la hacemos nosotros también. Y cuando se dan problemas de drogas en la comunidad, ¿quiénes son quienes educan, tratan de varios debates para explicar a las personas el daño de las drogas, varios debates para explicar en qué consiste la ley nueva que se está discutiendo? Todo ese tipo de labor comunitaria la hacemos nosotros desde la organización. Lo que ocurre es que los enemigos de la revolución buscan aquellas cuestiones que pueden resultar más polémicas, como el mismo tema de la vigilancia revolucionaria, que por supuesto nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser una organización que a través de la vigilancia protege a las comunidades de robo, de cualquier tipo de criminalidad, y también de aquellas personas que quieren atentar en contra de la revolución. Desde el capitalismo cuesta mucho creer en el cuidado colectivo. Por supuesto. Y que haya mecanismos de cuidado colectivo que formen parte, ¿no?, de la organización social, como en este caso lo que nos cuentas. Te has adelantado algunas preguntas porque lo del COVID es muy importante, ¿no? Cuando llega una pandemia como el COVID que asola a la humanidad, ¿no?, y que dejó, bueno, pues en evidencia lo solos que estamos en determinadas sociedades, con esta memoria y esta práctica de organización, todo fue mucho más rápido. Ya se sabía quién necesitaba, ¿no? Esto imagino que el aspecto positivo que has dicho, que aquí pues actuó también rápido. Hay un programa que se llama Cultiva tu pedacito. Cultiva tu pedacito. Eso, explícanos un poco en qué consiste. Tú sabes, Cuba es un país bloqueado, eso tú lo conoces bien, y de nuevo, el propósito del imperialismo siempre ha sido ponernos de rodillas a nosotros. Hay algo que no sé si te lo habrán mencionado en alguna entrevista, que es el famoso
memorándum de Lester Mallory, un subsecretario de Estado norteamericano, que el hombre dice, en otras palabras, ¿no? Castro es un hombre muy popular, su gobierno es muy popular, tenemos nosotros que apretar las tuercas económicas para que ese pueblo comience a sentir dificultades y necesidades y hambres y falta de medicamentos, y culpen al gobierno de todo lo que está ocurriendo y de alguna manera minar la popularidad del gobierno, ¿no? Eso está escrito, ese fue el germen de lo que se ha dado a conocer como el embargo, como el bloqueo, que es como lo conocemos nosotros los cubanos. Y hoy en día, si se nos hace difícil la adquisición de medicamentos, de alimentos en el mercado internacional, pues se debe en buena medida a los efectos de ese bloqueo con el que han querido rendirnos por más de medio siglo, ¿no? Yo no sé lo que es vivir en una Cuba sin bloqueo, y ya dentro de poco estaré cumpliendo 60 años. Mi generación no sabe lo que es vivir en una Cuba sin bloqueo. Es un ensañamiento posiblemente único en la historia de la humanidad, ¿no? Un país tan poderoso como ese, un imperio tan poderoso como ese, ensañado en una pequeña islita por el único motivo, por la única razón de haber querido escoger su propio destino y hacerle una revolución en sus narices, que eso no nos lo han perdonado nunca. Ahora, ¿qué hacemos los cubanos? No podemos sentarnos y cruzarnos de brazos a llorar, ¿no? Y ante la necesidad de producir alimentos, más allá de los planes de la agricultura, que también tienen sus propios problemas por la falta de fertilizantes, por la falta de maquinaria, etcétera, etcétera, nosotros como organización vecinal, como organización de la comunidad, pues hemos hecho un llamado a los vecinos a decir: colabora, produce también tus alimentos. Vamos a unirnos, vamos a escoger este pedazo de tierra que está ahí en el barrio, que es un vertedero de basura, de desechos, y que es un foco también de gérmenes y de plagas y de ratones y de todo, y vamos a limpiarlo con el trabajo comunitario de todos, y vamos a hacer un lugar para sembrar, vamos a poner surcos y sembrar y producir alimentos. Y se ha hecho, con trabajo de todos, se ha limpiado un basurero y se ha convertido en un lugar donde se cultivan alimentos, pero no solo eso, sino después que se cultiven, se reparten también. Y vamos a ayudar a esta familia de ancianitos aquí que no pueden hacer eso, que no pueden trabajar, le damos también, compartimos, repartimos. Desde que comenzó el programa Cultiva tu Pedacito, comenzaron las burlas de influencers del lado de allá, que están siempre observando la realidad cubana para crear cizaña y para crear divisiones y para desacreditar lo que nosotros hacemos, ¿no? Y desde que vimos que se estaban burlando del programa, nosotros sabíamos que íbamos por el camino correcto. Y el programa comenzó motivando a las personas a hacer precisamente eso. No solo las personas que tienen patio o que viven en lugares donde hay tierra, sino también en azoteas, en balcones. Hay personas que cultivan sus calabazas, ajís, una gran variedad de alimentos en azoteas. Han surgido todo tipo de experiencias. Hay quien lo hace con un saco con tierra, con un tanque cortado a la mitad, con botellas. Tenemos todo tipo de experiencias muy lindas. Y en un momento determinado, con ayuda de un sindicato en Francia que nos envió una donación monetaria, pudimos construir aquí en Cuba, fabricar en Cuba, unas regaderas de acero inoxidable con la que hemos estado estimulando a productores destacados, que es una manera de, primero, de facilitarles su trabajo, pero también de reconocer el esfuerzo que hacen, ¿no? Y te puedo comentar que hay proyectos como Alelí en Matanzas, que comenzó con este Cultiva tu Pedacito, un matrimonio que escuchó nuestro llamado, comenzó a cultivar en el patio de su casa plantas, condimentos, después se les ocurrió deshidratar esas plantas, después se les ocurrió poner un puestecito y vender jugos a precios módicos ahí en la comunidad, ayudar a la escuela para su merienda, ayudar al hospital, y hoy en día son un megaproyecto en Matanzas con varios puntos de venta, con carritos eléctricos que reparten viandas beneficiadas en la ciudad, las comercializan a precios módicos, y nosotros decimos con orgullo que surgió como parte de Cultiva tu Pedacito. Y experiencias como esta se han estado reproduciendo en el país, que además ayudan a la economía, porque
alimentos que tú produzcas y que no tengas necesidad de comprar, pues si cuando estén disponibles van a estar disponibles para otras personas y tú vas un poco que aliviar esa situación de necesidad que tenemos de alimentos. Claro, qué importante que se entienda, Gerardo, el golpeo de un bloqueo. A veces parece una palabra y desde fuera quizás las personas, y por la desinformación que tú y la manipulación informativa a la que estamos sometidos desde los medios de comunicación hegemónicos, no somos conscientes de lo que puede tener, o sea, de la práctica, ¿no? Lo que eso puede influir en una población y las dificultades que eso puede generar. Llega la pandemia y aún así se recrudece este bloqueo. Sí, mira, hay personas que por desconocimiento o por ignorancia te dicen el bloqueo no es más que una excusa del gobierno de Cuba para cubrir todas sus ineficiencias y todas sus... Entonces cualquier persona con dos dedos de frente diría, bueno, quítenle la excusa. Si el socialismo no funciona, ¿para qué tú quieres darle la justificación de que se excusen con un bloqueo? Quítaselo. Deja que se demuestre que ese sistema que los cubanos quieren construir no funciona, pero que se demuestre por sí solo, por ellos mismos, que no. Quítale el bloqueo, quítales la excusa. Ah, no, por más de medio siglo ahí ha estado la excusa. Entonces eso a cualquier persona con dos deditos de frente le diría, bueno, qué raro que dicen que es una excusa, pero no le quiten la excusa, los dejan que se sigan excusando con el bloqueo, ¿no? Yo te puedo decir una anécdota. Cuando las Olimpiadas de Tokio tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestro presidente a recibir a la delegación cubana que regresaba con sus medallas. Y ahí mismo en el aeropuerto me puse a conversar con algunos deportistas y les pregunté por algunas experiencias y me decían, hasta allá nos persiguió el bloqueo. Y yo decía, ¿pero cómo es eso? Y dice, sí, porque aquí nos dieron una dieta en dólares, como a todos los deportistas en todos los países, una dieta para llegar al país y cambiar a la moneda nacional y poder tener tus gastos mínimos, ¿no? Tu souvenir, lo que te quieras comprar. Y cuando los cubanos llegábamos en la Villa Olímpica, que estaban unos puestos, para que habían puesto específicamente, valga la repetición, para cambiar moneda. Cuando los cubanos llegábamos con los dólares y poníamos el pasaporte, nos decían, en Japón, ustedes son cubanos, no, ustedes no podemos cambiarle. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda americana y si nosotros se lo cambiamos, estamos violando el embargo y a los cubanos no nos cambiamos. Hasta ese extremo llega el bloqueo. Que hay quien dice, no, eso es algo unilateral y eso es algo que afecta nada más al gobierno. Diplomáticos cubanos en un país X que van a poner gasolina en su carro y le dicen, no, un momento, porque esta cadena de gasolineras es matriz de Estados Unidos, intereses norteamericanos, y si te ponemos gasolina a ti, estamos violando. Eso ha ocurrido. Niños que padecen determinado tipo de enfermedades cuyo único medicamento es no solo americano, sino de patente americana, hecho en otro país, pero patente americana, y no se le puede vender el medicamento al muchacho. Tú puedes imaginar algo más criminal que eso. Pero lo hemos estado sufriendo por más de 60 años. Y como eso te puedo mencionar mil cosas más, ¿no? Que a veces hay que tener mucho desconocimiento, ser muy ignorante o tener mucha mala fe para decir que el bloqueo no es más que una justificación del gobierno de Cuba. También quizás por eso Cuba y el gobierno de Cuba cree tanto en el pueblo cubano. Por supuesto. Porque ahí va a estar, ¿no? Hay que seguir haciendo uso de esos poderes creadores del pueblo. Imagino que también desde los CDR la forma de organizar un CDR varía aquí en La Habana, una ciudad como La Habana, así nos vamos a las provincias en donde hay también un componente campesino fuerte, otro tipo de subjetividad, de forma de vivir. Te hablé del surgimiento de los CDR en una Cuba diferente a la de hoy, de cierto modo, ¿no? Porque es un mundo además diferente al de hoy. En aquella Cuba tú veías las personas con los revolucionarios, los milicianos, con armas por la calle en muchos casos, explotaban bombas, daban candela a cines para crear caos. Hubo bandas armadas un poquito después en las montañas y se vivía una efervescencia revolucionaria de muchos jóvenes y personas mayores también que querían defender aquella revolución naciente, ¿no?
y en ese contexto surgen los CDR. Ahora, a lo largo de los años, esas circunstancias fueron cambiando. Nuestra vida, que te decía, nunca ha sido completamente normal, pero se normalizó bastante. Aquí se vivió en paz por mucho tiempo. Los jóvenes, aquellos entusiastas que participaban en los CDR, fueron envejeciendo. Algunos siguieron siendo toda la vida los líderes de su CDR. Y además nos comenzaron a afectar otros fenómenos también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hay una persona muy revolucionaria, muy comprometido con el proceso revolucionario, muy eficiente como trabajador, pero que te dice, no, pero cuando yo regreso a la casa, yo trabajo mucho, regreso cansado y no tengo tiempo para dedicarme a las tareas del CDR en la comunidad. Y mis hijos, que también son muy revolucionarios, muy comprometidos con la revolución, muy buenos estudiantes, pero cuando regresan a la casa tienen que estudiar y no tienen tiempo para las tareas de la organización. ¿Quién tiene tiempo para dedicarle a la organización? El abuelo, que no trabaja en la calle, que está todo el tiempo en la casa y puede dedicarse a organizar las reuniones, a citar a los vecinos, a convocar. Eso nos fue afectando, entre comillas, porque también contamos con un ejército de viejitos de los que nos hemos sentido siempre muy orgullosos, que han dedicado toda su vida al trabajo en los CDR, que además son esos mismos jóvenes que un día asumieron responsabilidades en la organización. Pero, de cierto modo, se fue envejeciendo nuestro liderazgo, ¿no? Nuestros líderes ahí en las comunidades, en muchos casos es cierto que todavía hoy son personas mayores, ¿no? Y nosotros, como toda organización que se quiere renovar, necesitamos de juventud, necesitamos de jóvenes. Esos fueron algunos de los problemas que han afectado a la organización. Tú nos hablabas de diferentes características en diferentes lugares del país y eso hoy es así. Tú puedes encontrarte hoy un cubano que te diga, los CDR no funcionan. Y cuando tú preguntas por qué, te va a decir que porque su CDR no funciona. Y te vas a encontrar otro cubano que te dice, los CDR funcionan muy bien. Y cuando tú preguntas por qué, te das cuenta que es porque su CDR funciona muy bien. De modo que nosotros no estamos de acuerdo con ninguna generalización, ni las malas, ni las buenas tampoco, ¿no? Te puedo decir, hay lugares donde los CDR no están funcionando como queremos que funcione. Hay otros muchos lugares donde funcionan muy bien. Nosotros, conociendo todas estas problemáticas y además respondiendo a un llamado que se nos hizo en el 8º Congreso del Partido por parte del General de Ejército Raúl Castro y del presidente Díaz-Canel, no solo a los CDR, sino a todas las organizaciones de masa en general, para, digamos, que atemperar las organizaciones de masa a los tiempos en que vivimos, que como te decía, no son exactamente los mismos tiempos de años atrás, pues emprendimos lo que hemos dado en llamar un proceso de revitalización y fortalecimiento de la organización, que entre otras cosas se ha propuesto incorporar más jóvenes a la organización. Ahora, si tú me preguntas, ¿estamos hoy en el lugar donde queremos estar? ¿Hemos ya concluido exitosamente ese proceso? No. Todavía hoy quedan CDRs que no funcionan, todavía hoy quedan lugares donde no existe CDR o donde existe, pero es algo representativo, algo que no funciona como queremos que funcione. Y también te puedo decir que hay muchos lugares donde sí funciona muy bien el CDR, ¿no? El mismo tema de la vigilancia revolucionaria, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, religiosamente, porque es una manera de decirlo, ¿no? No tiene nada que ver con religión, pero disciplinadamente, por decirlo así, en mi CDR se hacían 2 turnos de guardia. Uno de 11 de la noche a 2 de la mañana, que por lo general lo hacían las mujeres o muchachos jóvenes, y otro de 2 de la mañana a 5 de la mañana, que por lo general lo hacían los hombres, ¿no? Y yo recuerdo haber hecho guardia cederista de muchachos. Eso con el tiempo se fue perdiendo, se fue relajando, surgieron las cámaras de seguridad, se ponían en una cuadra cámaras de seguridad. Entonces, ¿para qué van a hacer una guardia si en este establecimiento, en esta empresa del Estado o en este otro lugar hay cámaras? O sea, fueron cambiando las circunstancias. Hoy te puedo decir que se necesita de la vigilancia revolucionaria, con más razón. Sin embargo, nosotros no hemos dicho desde la Dirección Nacional de los CDR, no hemos dado una receta
para decirle a la gente, tú tienes que hacer la guardia de 11 a 2, de 2 a 5. No, nosotros le decimos a las comunidades, ustedes, que son los vecinos que viven allí, son quienes saben qué cosa hay que cuidar en su comunidad y son quienes saben cómo pueden organizarlo para cuidarlo. Y así es que hemos estado funcionando. Los vecinos se organizan en determinada comunidad, deciden qué hay que cuidar, si es la bodega, a donde llevan la canasta básica, o si es otro lugar, cómo lo vamos a cuidar, quiénes lo vamos a cuidar. Lo que sí insistimos en la necesidad de tener algún sistema de vigilancia y evitar de esa manera que se den robos que se dan y otro tipo de manifestaciones. Ahora, es cierto, en dependencia de digamos que de la idiosincrasia de una comunidad determinada, ahí están las características de su CDR. Los CDR lo hacen los vecinos, lo componen los vecinos, y las características de los vecinos en una comunidad no son exactamente iguales que en otra, y por lo tanto el trabajo de los CDR en una comunidad no es exactamente igual que en otra, ¿no? Pero esa variedad es precisamente la que enriquece nuestra labor. Y por supuesto tratamos las mejores experiencias de aquellos lugares donde funcionan muy bien, tratamos de darlas a conocer y replicarlas en otros lugares. Hablabas de la guerra mediática, ¿no? De la desinformación, de la manipulación que hay contra la construcción de socialismo en Cuba, ¿no? Pero también es una práctica a nivel global contra una forma de vida, ¿no? Por supuesto. Cualquiera que se proponga demostrar que un mundo mejor es posible va a ser blanco de los ataques de los grandes medios corporativos que precisamente lo que quieren es demostrar que este mundo desigual, globalizado, con hegemonía de unas pocas potencias es lo que nos tocó y que tenemos que contentarnos y ser felices porque es lo que nos tocó. A los pobres les tocó ser pobres, a los ricos les tocó ser ricos, y ustedes tienen que ser contentos con... Cualquiera que se oponga a esa imagen pues va a ser blanco de los ataques mediáticos, ¿no? Y en el caso de Cuba no es la diferencia. Te decía, hacer una revolución socialista. Bueno, todavía hoy socialismo y comunismo son malas palabras, pero en aquellos años era peor todavía. Y decir que vamos a hacer una revolución socialista en las narices del imperialismo, del imperio más grande del mundo, de esa potencia que son los Estados Unidos, pues eso es imperdonable. Y de hecho, ellos han dedicado cientos de miles de millones de dólares a lo largo de más de medio siglo a tergiversar nuestra realidad, a demostrar que nuestro proceso no es viable. Y yo uso siempre una imagen que me permite, sobre todo cuando estamos hablando con muchachos, ¿no? Ellos te tienen agarrado por el cuello, te han tenido agarrado por el cuello por más de medio siglo, tratando de estrangularte, y encima sus grandes medios de desinformación demostrando o criticando que tú no puedes respirar. Mira, no puedes respirar, ese sistema no funciona, no funciona. Bueno, suéltame, a ver si yo puedo respirar o no, y a ver si mi sistema con el que he soñado, que no es perfecto, pero que queremos construirlo nosotros los cubanos, a ver si funciona o no. Déjanos, danos la libertad, vamos a hacer ese experimento, un año, danos un año sin bloqueo, nada más, un año. A ver si ese sistema que queremos nosotros construir ciertamente funciona o no. Pero realmente no ha sido así, no hemos tenido paz ni un instante. ¿Cuáles son las pandemias que asolan a la humanidad? Imagínate, el racismo, habiendo vivido en prisiones en los Estados Unidos, me tocó vivir en carne propia los problemas del racismo, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a mi primera prisión, ya después que nos separaron a los 5 y que culminó el proceso legal y fuimos a una prisión donde la corren las pandillas, etcétera. Yo recuerdo que cuando me dan una celda, voy para esa celda y vienen enseguida los blancos arios americanos atrás de mí a ayudarme, a traerme una almohada, y cuando nos pusimos a conversar, que ellos sienten mi acento, me dicen, ¿de dónde tú eres? Y digo, yo cubano. Y dice, bueno, cuando consigas otra almohada nos devuelves esta. Y entonces conversando con ellos, al otro día con uno de ellos me dice, es que nosotros pensamos que tú eras blanco. Y yo, para un cubano, eso es difícil de procesar, ¿no? Y yo soy blanco. Dice, no, tú no eres blanco. Tú eres cubano o hispano, blanco somos nosotros. O sea, en su mente,
ellos son arios puros y son diferentes a los demás. Pero lo curioso es que con los afroamericanos ocurría lo mismo. Yo conocía a Edgar Gamboa, se llama, un colombiano de Buenaventura en Colombia, que es muy negro de piel, y los afroamericanos le decían, no, tú no eres negro. Y él se insultaba, decía, ¿qué soy yo? Y decía, tú eres colombiano o hispano, los negros somos nosotros. Imagínate, qué polarización tan grande, ¿no? Y de nuevo, para mí, que nos criamos en una sociedad que puede tener sus problemas, sus rezagos del pasado, lo que sea, pero que yo, a menos de la manera que a mí me criaron, aquí todos somos iguales, y yo tuve mis novias negras y tengo familia de sangre que son negros por la mezcolanza tan grande que hay en mi familia. Y para mí eso era inconcebible, ¿no? Y es una de las tantas cosas con las que tú chocas. De modo que yo te diría que el racismo, la xenofobia, son problemas que afectan a este mundo y que realmente son lamentables, ¿no? Las desigualdades sociales, es inconcebible que en un mundo donde hay tantas riquezas que las hemos estado sobreexplotando y exterminando, y eso es otra cosa, pero en un mundo donde la naturaleza nos da riquezas, nos da recursos, que haya una manera tan desigual de beneficiarse de eso, y que haya tanta gente viviendo en la miseria para que otros sean cada vez más ricos, eso es algo realmente inconcebible. Yo pienso que esa es una de las principales pandemias en esta humanidad, la explotación del hombre por el hombre, que unos exploten a otros para ser más ricos y a costa de las necesidades de otros, ¿no? Eso realmente es triste. Y bueno, una pregunta que siempre hacemos desde nuestro espacio de comunicación, que iniciamos a hacerla ya por el 2015, es ¿qué es la dignidad para la persona que entrevistamos? En este caso sé que es una palabra muy grande, pero ¿qué es la dignidad para Gerardo? Bueno, yo pienso que en un mundo como este que vivimos, y con todos los problemas a los que hemos hecho referencia, y habiendo nacido en un país como Cuba, una islita como Cuba, yo no puedo despojarme del hecho de ser cubano, ¿no? Cuando hablamos de dignidad, yo tengo que pensar en esta islita pequeña, en este pueblo que a apenas 90 millas de los Estados Unidos, un día decidió salirse del rebaño y decidió que no hay razón para hacer el traspatio de ese imperio, que no hay por qué ser su patrio trasero como ellos desean, y que nosotros somos una nacionalidad y somos un país por el que muchas personas se han sacrificado a lo largo de nuestra historia. Ya no tiene que ver ni siquiera con la revolución de Fidel. Hay muchos patriotas cubanos que dieron sus vidas para que esto fuera un país verdaderamente independiente, ¿no? Y yo pienso que al final de mi día como cubano y como revolucionario, es verdad que tú puedes irte a dormir a veces, cualquier cubano, sin haber comido todo lo que quiso comer en el día, o sin haber tenido un medio de transporte, o sin haber pasado trabajo en una cola, pero a uno le queda la dignidad de decir, yo soy cubano. Y ese Lester Mallory, cuando hizo su memorándum y trazó las pautas con las que nos querían aplastar, no se imaginó que más de 60 años después este pueblo iba a estar todavía erguido y esta revolución iba a estar todavía victoriosa, porque por mucho trabajo que nos han hecho pasar, no han podido aplastarnos ni ponernos de rodillas. Para mí eso es dignidad. Ahí está el superpoder. Así mismo es. No me daba cuenta de lo que tú me decías. No me daba cuenta de lo que tú me decías. ¿Cuál es su superpoder? Pues eso, la dignidad. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a usted. No sé si quieres añadir alguna cosa. Raúl, si quieres... Extraordinario, si quieres añadir No, alguna cosa. Ahí va, te hemos explotado casi una hora. Bueno, no sé si quieras para un vínculo hablado para tus televidentes que quieran
abundar en esa parte de la historia, porque hay una parte de la historia que me parece muy bonita, es que, o sea, te quiero decir, mencionarlo muy brevemente y mencionar el documental al que pueden ir y ver esa historia, que es el hecho de que cuando estaba preso con 2 cadenas perpetuas, mi esposa, con quien estoy desde que ella tenía 16 años, y yo no teníamos hijos, y la negociación entre Cuba y Estados Unidos que condujo a las relaciones diplomáticas, todo empezó por una negociación secreta para dejarme concebir un hijo a mí y a mi esposa, ¿no? O sea, a mí me importaba poco, pero mi esposa fue la que convenció. Le hago a ustedes la historia rapidito. Había un agente de la CIA aquí, preso, y entre otras personalidades de Estados Unidos, vienen a interesarse por él el presidente del Senado, Patrick Leahy, y su esposa. Y en ese momento que ya mi esposa era una persona conocida en la campaña por nuestra liberación, insiste hasta que tiene una entrevista con el senador y la esposa. Y le dice, yo no estoy aquí para decirle si mi esposo es inocente, si es culpable, yo lo que quiero es ser madre. Y yo quiero que usted me ayude, usted es madre, usted sabe lo que le estoy diciendo. Yo quiero que usted me ayude a ser madre. Ella había congelado sus óvulos años atrás previendo que en algún momento en medio de mis cadenas un milagro pasara, ¿no? Y la esposa, esto que estoy diciendo se cuenta en un documental que se llama Gema de Cuba. Después te voy a decir por qué se llama así. Y ellos mismos lo cuentan, o sea, no estoy inventando nada. El senador Patrick Leahy y la esposa cuentan que ella le dijo, mi esposo es un hombre de buen corazón y él te va a ayudar. Y ellos cuentan que convencieron a Obama por primera vez en la historia, porque en las prisiones federales de Estados Unidos no hay visita conyugal, eso no existe. Se negoció en secreto y me dejaron a mí donar mi esperma, llevarlo a una clínica en otro país donde estaban los óvulos congelados de mi esposa y hacer todo un proceso, de modo que en absoluto secreto, por supuesto. Cuando regresamos los 3 que quedábamos presos, el 14 de diciembre del 17 de diciembre de 2014, mi esposa llevaba ya un tiempo fuera de las cámaras y la gente se preguntaba, ¿dónde estará Adriana? Porque ella era una persona muy pública. Y de buena primera, cuando sale recibiéndome, sale con una barriga y la gente, eso mismo, ¿qué? Todo el mundo decía, espérate, porque si él estaba preso, no se han visto, y ya está en estado, ¿qué pasó aquí? Y eso fue una noticia muy grande en Cuba, porque la gente, hasta que ya nosotros aclaramos lo que había ocurrido. Entonces hay un documental de Estela Bravo, que es una cineasta muy reconocida norteamericana, que ha vivido mucho tiempo en Cuba, y el documental se llama Gema de Cuba, y ahí viene a través de entrevistas, hacen la historia del caso, pero sobre todo de cómo se negoció esto de Gema. La niña va a cumplir ya el 6 de enero, cumple 9 años, es una niña, bueno, preciosa, y ella todavía no está muy consciente de su historia, ni de por qué hay un documental que lleva su nombre, ¿no? Pero en algún momento lo estará. Muchísimas gracias, Gerardo. Veremos el documental y que lo vean todos los que escuchan esto. Y después, bueno, después de eso vinieron twins, como decimos, nosotros decimos mellizos. Bueno, hemos tenido la suerte además de compartir con tu mano derecha, se podría decir, ¿no? De despacho. Qué bueno. Y nos había enseñado unas fotos, también nos ha dicho que ayer estuvisteis de festejo. Exacto. ¿No? Y seguramente se te saltarían unas pocas. No, muchachos, imagínate. Eran 2 cadenas perpetuas más 15 años y de pronto en apenas unas horas caer aquí. Hay no sé si habrán visto el reportaje que se hizo cuando llegamos, que salen las imágenes cuando llegamos al barrio, de la gente, muy bonito, muy emotivo. Bueno, fue muy emotivo, en realidad, para todas, en otros lugares del mundo, los que estamos en la solidaridad, esto fue una victoria muy lindo. Que compartimos y emocionante, o ¿Cómo? sea, cualquier Además, revolucionario del mundo... se luchó mucho por eso, porque en todos los países, en España te puedo mencionar nombres de personas Paco Bernal, no sé si conociste o escuchaste hablar de Paco Bernal, ya falleció síndrome de Down, y pintor, y tuvimos una relación muy linda con él, la hermana.